Vamos a iniciar la conversación con Rafael Guerra, director de Conceturismo, un sector muy importante al que siempre se le hacen halagos, se cantan loas y lisonjas sobre la importancia y todo ello, que en efecto lo tiene, pero que al final, Rafael, y gracias por estar con nosotros, gracias, Carlos, no es precisamente el sector favorecido que debería tener todo el apoyo y que el apoyo debe ser más allá de la retórica, sino con hechos concretos. ¿Qué está pasando en el sector turismo en este marco de la crisis nacional? Claro, el turismo no escapa lo que es la situación general en el país, ¿no? Hay algunos sectores que se han visto más afectados, particularmente lo que tiene que ver con la interconectividad que se produce precisamente a partir de la posibilidad de que el país reciba turistas extranjeros y desde luego con lo que ha sido una importante disminución en cuanto a la oferta de asientos que por vía aérea el transporte internacional pueda traer al país, se ha visto seriamente complicada en los últimos 2 años con la salida de más del diría 65% de las aerolíneas internacionales que servían el destino nacional. Recientemente, una de las autoridades del aeropuerto de Maiquetía señalaba que existía la expectativa de la posibilidad de que 2 aerolíneas, Lufthansa y Alitalia, regresaran al país. No tenemos conocimiento específico que esto ocurra porque desde luego lo que está planteado allí es que condiciones que se exigieron en la época de su salida fueran reconsideradas por el gobierno para que ellos pudieran efectivamente retornar a Venezuela. Y esto desde luego en general nos afecta en forma significativa en relación a lo que es el turismo receptivo. Ahora fíjate, en cuanto al turismo interno, la situación también es dramática. Tan bonitas cosas, vamos no a extendernos en lo que ya conocemos, tan bonitas cosas que tiene Venezuela, tan bonitas cosas que puede ofrecer, y todo esto se diluye en una retórica oficialista u oficial, y el sector privado está allí aguantando. Yo respeto y por momentos admiro el aguante que tienen ustedes en medio de este drama que estamos viviendo, ¿no? Tienes razón, lo que ocurre es que para la gente que vive de la actividad turística, sobre todo en la inversión más importante que ocurre en el sector, que es en el sector de alojamiento, donde precisamente todas estas inversiones de toda una vida, incluso de generaciones, están sembradas en concreto, tanto en posadas, hoteles, establecimientos, campamentos, y no tienen otro remedio que apostar al éxito de alguna manera y adaptarse a las circunstancias. Pero efectivamente lo refleja de una manera muy precisa. El turismo nacional se ve altamente afectado por el tema de la interconectividad, incluso terrestre, que se ha visto afectada en forma importante, y el parque de transporte nacional, no solamente el privado, también el público, está sensiblemente condicionado por la falta de repuestos muy importantes, caucho, lubricantes, etcétera, que de alguna manera desestimula la posibilidad de hacer todo lo que son las visitas a los distintos centros de atracción turística a nivel nacional, y esto lo hemos venido registrando en los últimos meses en el país. Ahora, el Estado debe ofrecer políticas, ¿no?, u orientar en ese sentido. Puede ser un importante promotor turístico, pero no debe asumir la responsabilidad del manejo del turismo, de la operación turística. Para eso están los privados. ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Por qué? Y me refería a eso, Rafael, esa retórica que desgasta, que agobia, que por momentos dice, oye, ¿hasta cuándo el mismo cuento de siempre? Y mira cómo está el turismo en Venezuela. Tienes mucha razón. Sin embargo, incluso en la mayoría de los encuentros que recientemente se han venido regularizando de una manera mucho más lógica en relación a lo que debería ser la actividad de interlocución entre las autoridades gubernamentales y el sector privado, algo que nosotros hemos venido señalando y que va justamente en dirección a lo que tú muestras, se ha visto una rectificación en cuanto al comportamiento de las autoridades sobre el tema, por ejemplo, lo que tiene que ver con las concesiones de hoteles. Venezuela, el gobierno venezolano tiene algo así como unas 19 entidades que formaban parte de la entidad pública y que llegaron al gobierno por distintas vías, no exactamente expropiaciones, sino temas litigiosos, etcétera, y han entrado en un proceso de concesiones para operadoras turísticas, tanto nacionales como internacionales, y esto de alguna forma se convierte en un factor, en una buena noticia, porque implica el reconocimiento de lo que hemos venido señalando, de que el gobierno está para desarrollar iniciativas y políticas públicas en beneficio del impulso de la actividad turística y no precisamente para
participar como empresario o como operador. Y en esto hay un cambio interesante. Bueno, es importante en ese sentido lo que señalas, ¿no? Ojalá estas operadoras turísticas internacionales o nacionales tengan apertura y tengan la posibilidad, bueno, de promover el turismo con la presencia no solo del turismo interno, sino también del externo. Ahora, a ello hay un valor agregado importante también, como es servicios, seguridad, en una situación tan dramática como la que vive también el país. En ese sentido, ¿cómo se está trabajando? Bueno, recientemente tuvimos la oportunidad hace un par de meses. Perdona, Rafael, Sí. en el contexto internacional, ¿cómo se ve Venezuela? Hay recomendaciones de gobiernos diversos en el mundo que sugieren a sus nacionales que no visiten el país por el tema de la inseguridad y la inestabilidad política. Sí, tenemos más de 20 países que colocan situación de warning en relación a Venezuela, recomendando tener mucho cuidado a sus nacionales que estén planteados la posibilidad de venir al Caribe y particularmente al país. La única forma de poder contrarrestar esto precisamente es hacer un esfuerzo, sobre todo en áreas muy importantes. Recientemente, hace un par de meses, te comentaba, en Margarita comenzó una suerte de plan piloto en la cual los prestadores de servicios turísticos de la región, conjuntamente con las autoridades municipales, regionales y nacionales, han desarrollado un programa orientado precisamente a bajar los índices de inseguridad que afectan a los visitantes de la zona. A pesar de eso, hemos tenido casos muy puntuales que van en contraste de esta situación, porque encontramos que en el país no solamente se trata de tomar medidas preventivas y represivas, sino de crear unas condiciones que evidentemente también nos afectan, porque no solamente la seguridad puntualmente desde el punto de vista físico, también tiene que ver con el tema jurídico, tiene que ver con el tema de abastecimiento, que suele presentar condiciones que desde luego conspiran contra la posibilidad de que se desarrollen las cosas adecuadamente. Ahora, Rafael, ya que mencionas ese lugar tan emblemático como es la isla de Margarita, aparte del tema de seguridad que citaste, el tema del abastecimiento. Con una situación tan difícil que tenemos con el abastecimiento nacional, ¿cómo está siendo? Bueno, ya sabemos que hay denuncias constantes de la isla de Margarita con problemas, pero ¿cómo está siendo el sector turismo y servicios en este caso? Te agradezco mucho la pregunta. Justamente hace un par de días, una colega de un hotel afiliado a la cámara de la que formo parte, mi cámara de base, estaba haciendo unas compras en Mérida justamente para poder abastecer su establecimiento y para poder cumplirle a sus visitantes, a las personas que van a visitar su establecimiento, uno de los más hermosos precisamente de la zona alta de Mérida, en la zona de Santo Domingo, y fue detenida porque estaba comprando aceite y harina, etcétera. Sí, acaparando y tal y cual. Acaparando, cuando lo que estaba comprando no le servía ni siquiera para 15 días y lo estaba comprando a unos precios verdaderamente elevados. Y esto es justamente una demostración de lo grave y lo complicado que es para los prestadores de servicios poder cumplir con ese requerimiento de abastecimiento tan serio que estamos viviendo los venezolanos y particularmente la gente que atiende al sector alojamiento en nuestro país. Bueno, de esto mismo vamos a hablar, pero ahora referido a ese lugar, como te decía, emblemático como es la isla de Margarita. Bueno, enseguida vamos a regresar con Rafael Guerra, director de Conceturismo. Seguimos conversando con Rafael Guerra, director de Conceturismo. Hablábamos y quedaba pendiente el tema del abastecimiento de la isla de Margarita. Digo porque es un lugar que es muy emblemático, así como lo es Mérida, pero Margarita que siempre está llamando la atención de la gente. Sí, la situación es complicada realmente y sin embargo la posibilidad de tener puerto libre les ha permitido a unos precios internacionales dolarizados, obviamente, obtener unos recursos que les ha permitido un abastecimiento parcial en algunas áreas. Sin embargo, en general, han tenido que hacerse acciones casi de desprestigitación para poder transformar lo que es el menú de alternativas desde el punto de vista, sobre todo en el área de alimentos y bebidas, que tiene, por supuesto, unas demandas estandarizadas muy específicas, pero que precisamente a propósito de estas carencias los ha llevado precisamente a ser más bien innovadores y creativos a la hora de
de presentar alternativas. Y desde luego las condiciones y la calidad del servicio que estamos prestando, desde luego, es un poco, está rezagada respecto de otros destinos en cuanto a lo que es el Caribe en general, pues, ¿no? Internacionalmente hablando. Ahora, comenzamos hace un buen rato a tocar el tema del transporte aéreo, hablabas de la posibilidad de que algunas líneas pudieran regresar. Ahora a lo interno, Rafael, la movilización hacia Mérida, como zona también emblemática del turismo en nuestro país, la movilización hacia Margarita, la movilización hacia Puerto La Cruz, por ejemplo, por citarte tres nada más, ¿cómo está en este momento? Yo sé que por lo que nos cuentan y nos dicen ha habido muchas deficiencias, pero bueno, ahí está. Mira, durante este año los principales niveles de movilización que hemos tenido han sido sobre todo a los destinos más cercanos a las grandes ciudades. Por aquello del tema del transporte y la gente tratando de cuidar sus vehículos, en más de uno casa, en estos días, hace un ratico venía con un colega para acá, para la planta, y me decía que en su casa tiene 3 carros y 2 están parados por problemas de repuesto. Entonces, eso hace que la gente precisamente acuda a esos destinos de esparcimiento que están más cerca de la ciudades porque tiene un desgaste menor en cuanto a todos los elementos de sus vehículos y por supuesto un consumo muchísimo menor. Esto también trae como traducción un problema importante en cuanto a lo que son las zonas de esparcimiento que tienen que presentar ofertas que puedan ser atractivas para que puedan incentivar la posibilidad de que la gente asista. Este año hemos tenido ya 3 aerolíneas nacionales que han tenido por diversas razones, fundamentalmente vinculadas con el tema de adquisición de repuestos y de refacciones, que han parado sus operaciones. Recientemente el caso de Acerca, de SBA, el caso de Aerotui. Se decía que probablemente Aeropostal iba a reactivar un equipo en los próximos días. Todavía no hemos conocido sobre esto, pero desde luego esto hace que la oferta de asientos para los principales destinos, estos que tú señalabas anteriormente, Anzoátegui, Falcón, Mérida y por supuesto Nueva Esparta, se han visto afectados de una forma verdaderamente significativa. Ahora, no hay sino simplemente augurios de que pudiera pasar, pero no hay precisiones todavía de que se incorporen nuevas unidades de transporte aéreo. Bueno, es que esto tiene 2 problemas adicionales. Una, el tema del mantenimiento continuo y el mantenimiento menor. Tú debes saber que el 95% de todos estos equipos y refacciones pequeñas, una gomita, un cambio de aceite, etcétera, tienen que ser adquiridos en divisas en primer lugar. Y luego que todos los equipos para operar tienen que estar asegurados. Y estas son pólizas que son internacionales que también se pagan en divisas, pero que previamente exigen que tengan unos acondicionamientos específicos. Y esto desde luego no solamente afecta la flota del transporte aéreo, sino también del acuático. Y eso hace que también la oferta para los traslados a los principales destinos que tienen que ver vía ferry o vía Peñero, etcétera, etcétera, se vean altamente comprometidos. Y por eso es que nos encontramos que en algunos sitios, por ejemplo, en el caso de Morrocoy, la ida a los Cayos, que es una cosa tradicional, ha disminuido porque los costos se han efectivamente dolarizado y los precios se han ido más allá de las nubes. Sí, cuando uno ve vamos a ponerlo entre comillas, las ofertas de los que te van a trasladar a los Cayos de Morrocoy es para salir corriendo, ¿no? La gente se queda entonces en la playa, en la orillita, cercano de tierra firme, ¿no? No, fíjate, dos variables que son importantes también en el sector turístico. Por ejemplo, el alquiler de automóviles. El caso de la isla de Margarita, que quizás es el más utilizado porque la gente a veces, bueno, no se va en ferry, que es otro karma también el ferry, por favor. Y entonces se va, bueno, logra conseguir un pasaje y se va, y luego el alquiler de vehículos. ¿Cómo está eso del alquiler de vehículos? Los colegas de la Cámara que agrupa a los arrendadores de vehículos nos comentaban que aproximadamente la mitad de la flota terrestre está parada por este tema también de suministro y de reparaciones. Claro. Entonces, desde luego, se incrementa en forma significativa lo que tiene que ver con el alquiler de ellos. Básicamente, este mercado se está manejando sobre todo a nivel corporativo, porque para las personas de a pie que van, por ejemplo, a Margarita, que es tal vez el estado donde hay un mayor consumo de este tipo de servicios por parte de los particulares en términos específicos, antes la gente alquilaba un carro para toda una semana, ahora lo hace por un solo día y se replanifica para decir, bueno, lo que antes me costaba una semana, ahora lo puedo tener para 1 o 2 días, que son esas compras. La gente que se fue logró conseguir los boletos para irse por avión, entonces lo alquila
por 1 o 2 días para hacer las poquitas compras o para hacer los traslados, para visitar museos y otras cosas en el tiempo que están. Y por supuesto van sobre todo aquellos establecimientos que ofrecen paquetes todo incluido, que han mermado un poco la calidad de los servicios de todo incluido por el tema del abastecimiento que señalábamos y que analizábamos anteriormente. Pero Rafael, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber ofrecido pues, un panorama, un bosquejo en general de la situación del turismo. Ojalá esto pudiera mejorar, es el deseo de todos nosotros, que además en el pasado disfrutábamos mucho del turismo interno y bueno, y los que venían también de fuera y disfrutaban de Venezuela. Bueno, Rafael Guerra, director de Conceturismo, una pausa al regreso. Arte y espectáculos en lo actual.